un pasaje y sacarlo de la verdad teológica que vamos a estudiar. Amén. Versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a nosotros mismos por nosotros en ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia aún se nombre entre vosotros, no conviene en los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que convienen, sino antes bien acciones de gracias. Verso 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro o que sea idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen por la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo, este es nuestro texto clave, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Verso 10. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Verso 13, otro texto clave. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Amén. Todo el contexto que leemos tiene al menos dos puntos, y el primero está en el verso 8, que dice: porque antes éramos ¿qué? Tinieblas, pero ahora somos ¿qué? Luz. Entonces no significa de que sea, porque el versículo dice: andemos en la luz. O sea, yo no vivo en la luz por concepto, yo vivo en la luz por la manera en que vivo. Amén. Vamos a tratar de extractar dos puntos primero, porque usted ve en el mismo versículo 8, si lo tiene conmigo y lo lee y tiene: porque en otro tiempo eras tinieblas y ahora sos luz. Entonces tenemos que definir de manera práctica o rápida, hermano, ¿qué es luz? ¿Verdad? Pues luz lo que puede significarse que es visibilidad, ¿estamos de acuerdo? La luz sirve para ver, la luz nos hace ver las cosas con claridad. Y en un contexto espiritual, la luz nos trae ¿qué? Entendimiento, ¿verdad? El Espíritu Santo nos ilumina y nos enseña las cosas como deben de verse. Mientras que las tinieblas, ¿qué significa? Obscuridad, falta de luz, no visibilidad. Y en algunos términos se usa que no ver significa como estar ¿qué? Ciego, ¿verdad? Entonces, caminar en la oscuridad sin Cristo significa que estamos ¿en dónde, hermano? En tinieblas. Amén. Ahí estábamos nosotros sin Cristo. Cuando venimos a Cristo, Él nos ilumina y ahora vivimos de manera diferente. Debemos tener claro este concepto, porque en el mundo no se diferencia qué religión tenemos ni en qué creemos. Se diferencia la manera en que vivimos. Si somos luz, somos hijos de Dios, ¿verdad? Si somos tinieblas, todavía no somos hijos de Dios, aunque digamos, aunque estemos en una congregación, aunque sepamos la Biblia. Cuando salimos allá afuera es donde usted va a reflejar si todavía es tinieblas o todavía es luz. Amén. Cuando usted entra a su casa, ¿qué entró? ¿La tiniebla o la luz? Cuando usted habla, ¿qué habla? ¿La tiniebla o la luz? Cuando usted reacciona o tiene comportamiento, ¿lo tiene según las tinieblas o según la luz? Porque el texto dice: andad como hijos de luz. Qué lindo cuando usted llega a una casa y le dicen: ¿cómo quería hablar contigo? Porque tú entiendes esto. Esa es luz. Pero qué triste cuando llego a casa y dice mi esposa: no, con el que ameno de hablar es con ella o con él. Porque no tiene nada de entendimiento. Todo lo ve según ¿qué? Su manera. Ella vive o él vive según su forma de pensar. Eso es
tiniebla. Amén. Entonces, hay hijos de la luz y hay hijos de ¿qué? De las tinieblas. La diferencia es que usted y yo ahora somos de la luz, pero no por concepto, y no porque yo se lo diga, y no porque la Biblia lo diga, sino porque nosotros vivimos de esa manera. Usted tiene que traerle luz a su esposo, usted tiene que traerle luz a su esposa, tiene que traerle luz a su familia. Todo lo que usted hace ilumina alrededor de las personas que le rodean. A veces la luz trae problemas, pero a esto fuimos llamados, ¿verdad? Todo tiene que traerle usted a la luz. Qué bonito piensa esta persona, qué agradable su pensamiento, pero todo lo agarra usted y lo trae a la luz de la palabra. Si no es bíblico, seguirá siendo bonito, pero no será una verdad de Dios. El segundo punto es, hermano, que cuando nosotros definimos estos dos términos de luz y tinieblas, no es algo simple. No crea que es algo sencillo o un concepto fácil de vivir. La Biblia nos enseña a nosotros que hay un reino de la luz, ¿verdad? Y que hay un reino de las tinieblas. Hay un reino, hay una potestad, hay una autoridad. Entonces no se trata de que yo solo ando en oscuridad o vivo en tinieblas. Se trata de que es un reino que lo gobierna usted. Se trata que Satanás con el reino de las tinieblas lo gobierna usted. No es de que no, a mí no me gusta la luz, me gusta más las tinieblas. Lo que usted está diciendo es que pertenece a ese reino y que su gobernante ya sabe quién es. Porque la Biblia dice el príncipe de este mundo es Satanás y tiene en tinieblas a la gente. Cada vez que usted vive en las tinieblas, ese reino de las tinieblas, lo que está manifestando es que tiene ¿qué? Autoridad sobre usted. Vamos a ver como primer punto, hermano, vaya al versículo 3 de Efesios. Y en el versículo 3 usted se va a dar cuenta de que aquí están lo de las tinieblas. No quiero ser ofensivo porque no soy yo, pero debo leerle la Biblia y vamos a leer 3 versículos más adelante sobre lo que dice de las personas de las tinieblas, sobre lo que la Biblia los identifica como hijos de tiniebla y como hijos de luz. Amén. Y es para que nosotros seamos honestos y nos veamos en algunos pasajes de la Biblia y veamos si realmente vivimos en la luz o todavía vivimos en las tinieblas. Por favor, no piense en nadie más porque eso hacemos, ¿verdad? Pensamos en alguien más. No, es usted. Véase usted. No piense en el que no vino y lástima se lo perdió. No, a usted le quería hablar Dios. ¿Verdad? Piense y lea el texto y vea si realmente usted y yo en algún momento estamos siendo alumbrados por las tinieblas o por la luz. Nuestro texto base que dice, somos hijos de ¿qué? De la luz. Por eso andamos según la luz. Verso 3. Pero fornicación, toda inmundicia, toda avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino también acciones de gracias. Aquí hay una pequeña lista, hay un pequeño dato que más adelante vamos a verlo en Gálatas y aparece en el libro de Romanos también, algunas características de las personas que actúan según el reino de las tinieblas. Hermanos, si nosotros fuimos llamados a vivir en luz, ¿se acuerda? Debemos hablar verdad. Debemos vivir en santidad, debemos apartarnos del pecado, debemos perdonar, debemos santificarnos, debemos orar, debemos leer tantas cosas que tienen que hacer los hijos de la luz. Y este texto a nosotros al menos nos muestra 6 o 7 características de las personas que andan en tinieblas. En el amor del Señor se lo digo, si nosotros tenemos comportamientos fuera de la luz, no es el Señor el que nos está acostumbrando. A veces es difícil poder decir, pero tenemos que decirlo, que hay personas que todavía viven en tinieblas. Sabiendo que deben de vivir en la luz, todavía siguen con su vida de pecado. Todavía siguen practicando las cosas que a Dios no le agradan. ¿Eso es estar en la luz, hermano? ¿Verdad que no? ¿Eso es estar en dónde? En las tinieblas. Entonces, aunque digamos que estamos en la luz o vivimos en la luz, nuestra manera de actuar está demostrando que estamos en las tinieblas.
Y ahora tenemos que aprender algo. ¿Por qué somos luz? ¿De dónde nace ese concepto de la luz? ¿Por qué usted y yo fuimos llamados o creemos que hay luz? Esas son profecías y usted sabe que la base de nuestro evangelio, ¿quién es? Jesucristo. Amén. Jesús dijo que él era el pan. Jesús dijo que él era la vida. Jesús dijo yo soy el agua. Jesús dijo yo soy el camino. Pero en San Juan nos dice yo soy ¿qué? La luz. ¿De quién? Del mundo. Amén. Jesús es la luz que vino y nos alumbró a nosotros. Entonces, si Jesús es nuestra luz, debemos seguirlo a Él para que Él siga alumbrando nuestra vida. ¿De dónde vino la luz que usted tiene? De Cristo. Cristo nos alumbró el entendimiento. El Espíritu Santo también nos alumbró el entendimiento. Entonces, debemos vivir buscando esa luz en el Señor. Vaya a San Juan 1. Verso 4. Y este es usted sabe de que el libro de San Juan, pues es uno de los más específicos y los que da características más específicas de Jesucristo. En San Juan aparecen los yo soy de Jesús para demostrarnos que Jesús es el Hijo de Dios. En San Juan nos aparece más de 7 señales que Jesucristo hace que apuntan a que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, San Juan está asentando que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesús es la luz del mundo. ¿Tiene el verso 4? Está hablando de Jesús. Capítulo 1 y verso 4. Y dice, en él estaba la vida y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. Está hablando Jesús. ¿Quién era la luz de los hombres? Jesús. Verso 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Se acuerda? Que el reino de las tinieblas no ha prevalecido ni prevaleció. Jesucristo lo venció. Jesucristo es la luz en medio de las tinieblas. Vaya al capítulo 8 y verso 12. Solo para dejar claro, hermano, ¿quién es la luz? Cristo. ¿Quién es la luz? Él fue el que nos iluminó y por eso nosotros vivimos como hijos de luz. Capítulo 8 y verso 12. Dice, y otra vez Jesús les habló diciendo, que les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué? La luz de la vida. Amén. ¿Cómo usted no cae en tinieblas? Cuando sigue a Jesús, cuando sigue su palabra, cuando obedece la voz del Espíritu Santo. Nosotros, le vuelvo a repetir, somos hijos de la luz y no de las tinieblas. A veces somos muy simplistas, pero debemos entender que a veces, hermano, vivimos como que viviéramos en las tinieblas. Actuamos como hijos de las tinieblas, practicamos cosas que a Dios no le agradan, como que no tuviéramos entendimiento, como que no viéramos. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar algo que hacía y que ahora ya no quiere hacer? ¿Verdad que sí? Usted dice, realmente yo no entendía, yo no sabía, pero ahora me he dado cuenta. ¿Qué significa? Que usted está en el reino de la luz, ¿verdad? Ahora usted entiende que eso a Dios no le agrada. Pero si usted puede decir que está en el reino de la luz y sigue viviendo como siempre, usted no está en el reino de la luz. Usted todavía sigue en el reino de las tinieblas. Es difícil que se lo diga, pero Jesús es la luz. Ahora vaya a capítulo 12 y verso 46. Siempre está hablando de Jesucristo. Jesús vuelve a decir otra vez. ¿Lo tiene? Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca. ¿En dónde? En tinieblas. Amén. ¿Qué está diciendo Jesús? Que Él nos sacó de las tinieblas para vivir en la luz. Antes, dice, eras tinieblas, mas ahora sois luz. Vivid como luz. Entonces, repito, no es un concepto, es una forma de vida. Usted fue llamado a vivir ahora, ¿dónde, hermano? En la luz, ¿verdad? Usted fue ahora llamado a vivir de una manera que alumbre y que no haga tropezar, que no traiga neblina a la gente, sino que traiga entendimiento. ¿Usted alguna vez en este país, se da más en nuestros países, las carreteras oscuras, alguna vez ha manejado una carretera oscura? Donde no se ve nada y a veces usted un poco bromista hasta apaga la luz para que se asusten más. Yo lo he hecho, ¿verdad?
Usted va y le dice, mira mi amor o la familia, qué oscuro está, y apaga las luces. No se ve nada, solo se ve una neblina. Así vivíamos sin Cristo. Así vivíamos sin Cristo. Esa nubosidad y neblina que usted ve en la madrugada que da hasta como miedo si usted va por algún lugar montañoso. Así vivíamos antes. Pero ahora estamos en la luz. Todo lo vemos. Ahora ya entramos a un freeway alumbrado de lado a lado. Hasta suelta el timón para manejar. Así debemos de vivir. Pero sabe, a veces nuestra vida, muchos la llevamos en el camino oscuro. Muchos siguen viviendo en las tinieblas. No les gusta la luz, porque en la luz que dice, todo se ve. A veces no nos gusta que estas predicaciones nos confronten y nos saquen a la luz, porque en la oscuridad y en las tinieblas se mueve el enemigo. Amén. En el contexto cultural de aquel tiempo, son cosas que nosotros no entendemos, pero la gente no tenía luz. La gente vivía en la oscuridad. La gente en una total oscuridad. Cuando ellos hablaban de oscuridad, entendían el contexto porque era demasiado oscuro. Y usted tiene luz alta. Hasta los carros tienen luz alta. Pero antes la gente tenía un candil de este tamaño para vivir. Pero era felicidad, gratitud y paz tener esa luz. Nosotros hemos desvalorado la luz de Cristo. Queremos mejor vivir en la oscuridad que vivir en la luz. ¿Cómo cuesta vivir en la luz, hermano? Y hay mucha gente que ya se acostumbró a vivir en la oscuridad. Le gusta ahí, le gusta. Pero hermano, el texto dice que nosotros, ¿qué? Antes éramos tinieblas, antes, ¿verdad? Ahora usted es luz. Si entendemos que Jesús es la luz del mundo, si entendemos que Jesús vino a iluminarnos, ¿por qué nos apartamos de Él? ¿Por qué dejamos de venir a la luz? ¿Sabe dónde está la luz? En la palabra. ¿Sabe dónde está la luz? En la oración. ¿Sabe dónde está la luz? En meditar en su palabra, porque eso trae entendimiento a nosotros y nos ayuda a ver las cosas. Pero nosotros ya nos dimos cuenta de que los de las tinieblas tienen ciertas prácticas. Vaya ahora conmigo a Efesios. ¿Se acuerda que cuando tenemos la carta que estamos estudiando, le ponemos un separador o alguna seña para no perdernos de él y para que usted vaya y venga hacia el texto? Efesios capítulo 5 y verso 5. Vivir en las tinieblas, alguien podrá decir, es lo mismo, ¿verdad? Vivir en las tinieblas que en la luz. Lo único que en la luz no me dejan hacer lo que yo quiera. Y la diferencia es que en las tinieblas yo ando tranquilo y nadie se mete conmigo. Para mí que eso de la luz es lo mismo. Ahí tú decides si eres luz, yo soy tinieblas, mi amor. ¿Qué te parece si tú brillas y yo soy oscuridad para nivelar el matrimonio? Un poquito de oscuridad ahí, ¿para qué? Y podemos pensar que las tinieblas no tienen ningún resultado, ¿verdad? Y podemos pensar hasta a veces que es más bonito andar en tinieblas porque nadie les dice nada. Y a veces no nos gusta mucho la luz porque nos alumbra y nos enseña aquellas cosas que no nos agradan. Pero vea lo que dice el texto, para que usted entienda que las tinieblas es un reino, es una potestad, que no es solo de vivir, sino las consecuencias se verán más adelante. Que si uno vive en tinieblas, que si uno vive en oscuridad, que si las personas no salen de esa vida, tiene sus consecuencias. ¿Y por qué? Para eso vino Cristo, para alumbrarles, para sacarlos. Verso 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, idólatra tiene herencia. ¿En qué? En Cristo y en Dios. ¿Sabe qué significa? Que la gente que vive en tinieblas, y ahí es donde no juzgamos, nos preocupamos. Si tiene algún familiar que no conoce a Cristo, doble rodillas. Si tiene hijos que están apartados, doble rodillas. Si tiene algún familiar que necesita de Cristo, doble rodillas. Porque que vivan en las tinieblas y nosotros digamos, algún día va a salir. No, no es tan malo. Y nos conformemos con eso. La Biblia dice que el día que Cristo venga no van a tener relación con Él. Serán condenados con ese reino de las tinieblas. No podrán ser salvos. ¿Me explico? Esa vida de tinieblas tiene una condenación. No es que un rato y es que yo también fui joven y yo lo entiendo. Es que y buscamos justificaciones para que la gente se quede en la tiniebla.
No, hermano, debemos orar y pedirle a Dios que los traiga ¿a dónde? A la luz donde usted está, ¿verdad? Amén. Usted debe ser ejemplo a ellos de la luz para que ellos quieran la luz. Usted debe vivir como hijo de luz para que ellos también que anden en luz. Y el texto nos dice a nosotros que una de las consecuencias que tiene ser hijo de las tinieblas es que no tienen herencia, o sea, no tienen parte con Dios y con Cristo. ¿Y en dónde está nuestra herencia, hermano? Ahí arriba, ¿verdad? Cuando Él venga, ¿a quién se va a llevar, hermano? A los hijos que ¿qué? Viven en la luz, ¿verdad? Cuando Él vuelva, va a llevarse a aquellos que Jesucristo les iluminó. Cristo es la luz y vendrá por los que viven en la luz. Los que alumbraron a la gente, aquellas personas que fueron rechazadas hasta por la manera en que predicamos, que hablamos, que hacemos y se burlaron de nosotros. Somos luz para honra y gloria de Dios, ¿verdad? En medio de este mundo de tinieblas, no hacemos lo que ellos hacen. Les decimos cómo se debe vivir y luchamos por vivir correctamente. Y vamos a ser rechazados, vituperados, se van a burlar de nosotros. Y hasta muchos que son luz tratarán mejor de ser tinieblas para llevar la fiesta en paz. Pero nosotros no podemos. Nosotros fuimos llamados a ser luz en medio de ¿qué? De las tinieblas. Primera de Corintios capítulo 6 y verso 9, si regresa conmigo, está 2 libros atrás. Primera de Corintios capítulo 6 y verso 9, también nos va a dar otra base bíblica, donde si nosotros vivimos en las tinieblas, hermano, si nosotros vivimos practicando pecado, vuelvo al punto, casi no nos predican del pecado, pero el pecado es el que nos condena, ¿verdad? El pecado es el que nos aparta. El pecado es el que nos separa de Cristo. Entonces debemos estar constantemente acordándonos de que no debemos pecar. La gente puede pensar que está cerca de Dios cuando está pecando y está lejos. La gente puede pensar que puede tener una relación con Dios viviendo en pecado. No, no se puede. El Espíritu Santo se entristece, se contrista cuando pecamos. Tiene Primera de Corintios capítulo 6, verso 9. Y ahora es el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto. Y le dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no se equivoquen. Ni fornicación, ni idolatría, ni adilatría, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni maldicientes, ni estafadores. ¿Qué? Heredarán el reino ¿de qué? ¿Está de acuerdo con lo que está leyendo conmigo? ¿A quién le están escribiendo? ¿A los mundanos? A la iglesia de Corinto. ¿A quién le están escribiendo? A los hermanos de Corinto. ¿Y qué les están escribiendo? Que deben vivir como que hijos de la luz, ¿verdad? Y los hijos de la luz ya no practican esto. Pero oigan lo peor, que los hijos de la luz tienen que pensar que vivir en las tinieblas tiene consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia, hermano? No heredarán el reino de Dios. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Es difícil ser hijo de la luz. Es difícil ser hijo de la luz. Pero es que ser hijo de las tinieblas tiene sus consecuencias. El reino de las tinieblas paga mal al final. Al final hay una condenación. Voy por el tiempo. Y el texto a nosotros nos dice de que como hijos de luz debemos vivir ¿en dónde? En la luz. Vaya a Efesios capítulo 2 y verso 3. Yo sé que ya agarró bastante práctica con la escritura, ¿verdad? Efesios capítulo 2 y verso 3. Otra de las consecuencias, escuche, otra de las consecuencias de vivir en las tinieblas, de alguien que no es hijo de Dios y que no le ha alumbrado el Señor y vive en este reino de tinieblas, tiene su consecuencia. Tiene Efesios capítulo 2 y verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, ¿verdad? En otro tiempo, cuando éramos tiniebla. Los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne, y los pensamientos eran por naturaleza, ¿qué? ¿Hijos de qué? De ira. Oiga, la consecuencia de andar en las tinieblas es que trae ¿qué? La ira de Dios sobre ellos. Y no estoy condenando a la humanidad, ni estoy hablando mal de la humanidad. Lo que les estoy diciendo, hermano, es que Cristo vino y cayó la ira de Dios sobre él para los que lo hemos reconocido. Vea, Dios echó su ira, echó todos los pecados, todas nuestras maldiciones, todo lo malo. ¿Sobre quién cayó, hermano? Sobre Jesús. Sobre Jesús. Nosotros somos de la luz y por eso estamos agradecidos, porque todo el juicio que venía sobre nosotros cayó sobre Jesucristo. Pero si seguimos viviendo o la gente no quiere aceptar a Jesucristo, no puede caer el juicio sobre Cristo porque lo están rechazando. El juicio caerá ¿sobre quién? Sobre ellos mismos. La ira de Dios que al final vendrá, y el lugar del infierno donde las personas irán es por decisión de las personas. Decidieron vivir en el reino de las tinieblas. Usted ha decidido vivir en el reino de la luz, pero debe alumbrar a los demás y decirles, mira, este reino de las tinieblas, ¿verdad que tiene consecuencias? ¿Ya vio usted que una de las consecuencias es que cuando venga el juicio de Dios y cuando venga la ira de Dios, si no tienen a Cristo, caerá sobre ellos? Alguien dijo que Jesucristo era el pararrayos del cielo, que cuando Dios se enojaba y empezaba a tirar rayos sobre la tierra, Cristo cubría a sus hijos, que somos nosotros. ¿Sabe que nosotros a veces deberíamos de pagar por nuestros pecados, verdad? Pero ¿sobre quién cayeron ya? Sobre Cristo. La ira de Dios, ¿sobre quién cayó? Sobre Cristo. Pero si estamos en el reino de la luz, el reino de las tinieblas, ahí, hermano, no hay quien se salve. Ahí a ellos caerá la ira de Dios. ¿Ya vio, hermano, que cuánta necesidad es de orar por nuestros hijos? ¿Cuánta necesidad es orar por las personas que no tienen a Dios? A veces nos da como risa lo que hacen nuestros hijos, o a veces no nos interesa, pero hoy sí preocúpese, porque si alguno de los nuestros anda en el reino de las tinieblas, puede haber consecuencia. Debemos orar para que ellos vengan al reino ¿de dónde? De la luz. Que ellos vengan y acepten a Jesucristo. Pueden estar contentos en ese reino de oscuridad, pero las consecuencias al final son desastrosas. Vaya a San Juan capítulo 3 y verso 19, porque al menos le quiero dejar 3 consecuencias para que usted se asuste un poquito, ¿verdad? Y empiece a orar y le empiece a pedir al Señor por su familia, por sus hijos, por los que ama, que no se queden en ese reino, que no se queden en ese reino. Doble rodillas y ore, porque todo aquel que oiga el evangelio salga al reino de la luz, que no se quede en las tinieblas. Es ese decir tan práctico, yo voy a esperar, o ahí Dios hará su obra. Hermano, si hoy puede orar, hágalo. Porque las personas no salen por voluntad propia del reino de las tinieblas. ¿Verdad que ahí nos gustaba estar? ¿Verdad que ahí nos gustaba estar? A muchos hasta ganas de regresar. Y ahí vamos a ver unos textos. Algunos todavía van a dar sus vueltas. Ahí va a ver los textos que Pablo dice. De que siendo luz, a veces nos ponemos el traje de oscuridad y bajamos a las tinieblas. Va a ver el texto, no se preocupe, y será el otro domingo, más tranquilo todavía, disfrute hoy. Oiga lo que dice San Juan capítulo 19. ¿Lo tiene? Oiga lo que dice. Y esta es la condenación. Oiga cómo empieza el texto de fuerte. Y esta es la condenación. Hay una condenación que Jesús está dando, ¿verdad? Y esta es la condenación. O sea, Jesús dice, estos se condenaron. ¿Y por qué fue? Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo, Jesús. ¿Y qué dice? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué? Deténgase ahí. ¿Sabe que esa es la condenación?
Usted quiere saber por qué la humanidad se va a condenar al día final. Y uno, pobrecito, ¿por qué Dios tan drástico con ellos? Jesús dice, ¿sabes cuál fue su condenación? Que amaron más el mundo que a mí. Triste, ¿verdad, hermano? Esa es su condenación. Les pusieron la luz que es Cristo, ¿verdad? Y les pusieron las tinieblas que es el mundo. ¿Y qué dijeron? Ay, en el mundo la vida es más. Usted sabe la otra parte, ¿verdad? Sabrosa. Una vida tenemos y hay que disfrutarla. ¿Y sabe qué hizo con Jesús? Le dijo, no, amo más esto. Y de ahí dice, aborrecieron la luz. Hermano, se lo digo con libertad, este tipo de mensajes puede causar incomodidad a la gente de las tinieblas. En serio. A usted no, porque es de la luz, ¿verdad? Y está contento y sabe que le amo. Amén. Pero alguien de las tinieblas ya no viene. Porque dice que cuando lo ponen en la luz, ¿qué? Aborrece la luz. Porque sabe que sus obras son, ¿qué? Malas. A veces la luz eso hace. Y no se preocupe, no solo usted, a mí a veces también. Mi esposa, mis hijos o gente que me ama me dice cosas. Y cuando los traigo a la luz tienen razón, pero cuesta, hermano, ¿verdad? Uno quiere esa oscuridad por ahí de vez en cuando. Pero cuando lo traemos a la luz y nos damos cuenta que hemos fallado. Su esposa es luz, hermano, y su esposo es luz también. Somos luz para nosotros mismos. Pero ¿qué dice el texto? Que hay una condenación para lo de la tiniebla. ¿Ya entendió, verdad? Y usted dirá, ¿entonces Jesús vino a condenar el mundo? ¿Entonces Dios mandó a su Hijo para condenar al mundo? No, lea conmigo el contexto. Verso 16. ¿Tiene el verso 16? Porque de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él se pierda y no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Con qué empieza el texto? Con amor, ¿verdad? Amén. Dios nos amó. Ahí empieza. Dice, Dios nos condenó. No, Dios nos amó. ¿Por qué vino la condena? Porque no amaron a su Hijo, sino que lo aborrecieron. Entonces, el orden del texto es que la condenación es porque la humanidad toma una decisión. Siempre Dios pone lo bueno y el enemigo pone lo malo, ¿verdad? Siempre Dios pone lo bueno y el enemigo pone lo malo. Y todos los días nosotros decidimos, vamos a ir a las tinieblas, toda la familia, a veces toda la familia, ¿verdad? Vamos a ir a dar una vuelta a las tinieblas después del servicio. ¿Ya? O usted decide, vamos a vivir en la luz. Y oiga el verso 17. Oiga la claridad de los pasajes antes de lo que le estoy leyendo. Verso 17, ¿lo tiene? Porque no envió Dios su Hijo al mundo, ¿para qué? ¿Vino Jesucristo a condenar el mundo? ¿Verdad que no? No lo enviaron a condenar el mundo. Lo enviaron a salvarlo. Entonces, ¿por qué hay condenación, pastor? Porque la gente no quiso. Decidió. ¿Sí me explico? El texto está claro, ¿verdad? La condenación viene por no haber aceptado el amor de Dios. La condenación viene por no haber amado la luz. ¿Y por qué viene la condenación? También no se preocupe. Porque los hijos de las tinieblas, hermano, es triste. Aman más al mundo que la luz. Sí leyó conmigo, ¿verdad? Verso 19. Y ahora sí usted entiende. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y dice la Biblia que Dios envió a su Hijo. Entonces, ¿quién es la luz? Jesús, ¿verdad? ¿Sí me explico, verdad? Según el contexto viene hablando que Dios amó a su Hijo. Y dice que vino la luz. ¿Quién vino? Jesucristo. O sea, Jesús es la luz. Entonces la condenación es que rechazaron a Jesucristo, la luz del mundo. Y mire, hermano, los términos cuando son fuertes no nos gusta, pero que dice que el de las tinieblas aborrece la luz. O sea, es desagradable. Hermano, cuando somos cristianos, no debería pasar eso. Deberíamos ser humildes y decir, sí, Señor, soy un mal hijo. Señor, a pesar que soy de la luz, en mí hay cosas en la oscuridad que tú aborreces. Yo no sé, hermano, qué hacemos nosotros si Dios nos perdone en lo secreto. Que Dios lo aborrece.
Aquí nos vemos bien hijos de la luz, ¿verdad? Pero cuando salimos allá afuera y Dios empieza a ver, hay cosas dentro de nosotros que son tinieblas todavía, que la luz de Cristo debe alumbrarnos. Continúo por el tiempo. Entonces, ¿por qué vino la condenación para los hijos de las tinieblas, hermano? ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas, ¿verdad? Entonces sobre ellos está la ira de Dios y sobre ellos está la condenación de no ser salvos ni de irse al cielo cuando Cristo venga. Esa es la gran preocupación. Entonces no se trata de religión, no se trata de que estos son muy santos, que estos creyentes son muy puros. No, se trata de que vivimos en la luz y que fuimos llamados a vivir de una manera diferente. Como hijos de luz, andad en la luz. Amén. Como hijos de luz, vivid en la luz. Ese es el texto. Ese es el texto. Todo lo que practiquemos fuera de la luz es tiniebla. Y todo lo que practiquemos fuera de la luz tiene que sus consecuencias. Y esto es normal. No debería ser normal, pero nuestra naturaleza es caída. Hay mucho creyente que empieza en la luz y después empieza a practicar pecado. Y uno debe decirle, ten cuidado, porque ese es el reino de las tinieblas. Hay creyentes que vuelven a tropezar y caen en pecado. Uno está para decirle como luz, ten cuidado, porque lo que estás haciendo es tinieblas. Amén. A los hijos, a la gente que amamos, a la gente que apreciamos, debemos decirle que estás siguiendo a las tinieblas. Lo que estás practicando no es de la luz. Si eres hijo de la luz, vive ¿qué? Como la luz. Y lo que estás haciendo, no pienses que es de la luz. Lo que estás haciendo es de las tinieblas. Amén. Vaya al verso 7 y al 8 de Efesios. Y yo voy a terminar con esos versículos para continuar el otro domingo con el cierre. Efesios capítulo 5 y siempre estamos ahora en el verso 7 y 8. Si se da cuenta, ya avanzamos algunos versículos. Desde el versículo 1 ya vamos al 7 y al 8. Leamos desde el 7. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora que somos, hermano, luz en el Señor. Entonces, ¿qué? Andad como hijos de luz. Amén. Pero oiga la introducción del verso 7. No seáis pues ¿qué? ¿Lo está leyendo? No seáis pues ¿qué? Partícipes con ellos. Deténgase ahí. Y ahora en el versículo 11, ¿qué nos dice? Y no ¿qué? Participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Tengámonos ahí. Hay dos textos que nos dicen a nosotros que no participemos. Yo lo escribí, hermano. El pastor ha de haber escrito en su Biblia. ¿Dice lo mismo la suya? En inglés y en español, ¿sí? ¿Qué hacen los hijos de la luz? No que. No diga con miedo, ya lo hizo. Ya no lo haga. Los hijos de la luz que no participan. Mire qué delicado, hermano, predicar esto. Usted hubiera querido oír de las calles de oro, del mar de cristal, del cielo, de bendiciones, pero esto es la Biblia y esta es la palabra de Dios. Usted es hijo de luz, no, créalo. Lo que quiero yo es que nos arrepintamos, que como hijos de luz estamos haciendo ciertas cosas de las tinieblas. Amén. No quiero que se vaya acusado, sino que se vaya reflexionando y decir, nada que ver con la luz, mi amor. Esta familia le dice adiós a las tinieblas hoy. Amén. En la casa ya no más tinieblas. En mi casa va a entrar la luz. Amén. Y el texto, mire, pareciera la misma palabra, pero como aquí se acuerda que está traducida, pero el orden gramatical en hebreo, por la palabra, se entiende que el primer verbo que se usa de no participar, escuche, lo que está diciendo es que no esté ahí. ¿Me entiende? Que no esté haciendo acto de presencia. Y el segundo ya es más específico porque en el verso 11 dice, y no participéis de qué? De las obras.
O sea, que usted no tenga nada que ver con lo que ellos hacen. Pero a veces como somos bien inteligentes, ¿verdad, hermano? Si yo solo fui pastor, pero solo fui a ver. El texto dice que ni eso haga, porque sabe que va a contaminarse. Oye una canción que a usted le gustaba y ahí está con el piecito, ¿verdad? No, pero solo fui a ver. El problema es que nos bombardean la mente. Y no estoy en contra de la fiesta ni nada, hermano. Solo le estoy diciendo que usted es hijo de ¿dónde? ¿Verdad? ¿Y qué dice el texto? Que los hijos de la luz, ¿qué? No participan. Y no se preocupe. A Pablo en Efesios se le fue un montón de gente de la iglesia, como posiblemente aquí. Dijo, no, Pablo ya me arruinó mis fiestas. No, Pablo ya se metió a mí con lo que me gusta. No, ese Pablo, hasta ahí no. Oiga, si somos como hijos de luz y ya nos alumbró Cristo y perdonó nuestros pecados y ahora nos llama a vivir en luz. Y el texto dice, no participéis. Cosas que hacemos simples. Tan bonita que estuvo esa fiesta. ¿Y por qué no bailaste? Ay, porque soy cristiano. Entonces estaba bonita. O sea que ya falló. No sé si me explico, ¿verdad? Ya su corazón dijo, yo no sé qué pasó en su corazón, pero dijo, ay, yo esa vuelta lo hubiera dado así. Ay, a mí ese paso me hubiera salido mejor sentado ahí. Según usted no está haciendo nada. El texto dice, ¿está leyendo conmigo el texto, hermano? No participéis. O sea, ¿para qué se va a ir a que le toquen su alma y tristeza? Tenga cuidado. Usted es hijo de la luz. No, es que si uno no va, le dicen antisocial. ¿Y qué? Ay, es que si no voy a perder. ¿Y qué, hermano? Cristo dio su vida por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y no dijo, ¿y qué? Jesucristo se entregó tal y como éramos para que viviéramos en la luz. Y ahora Él se está dando cuenta que amamos las tinieblas. Y ahora se da cuenta que todos sus hijos de luz, algunos de vez en cuando, pagan, le digo, a las tinieblas. Y participan. Para no contestar pesadamente, usted debería decir, yo para Dios soy luz. Por eso vivo como luz. Dios tiene un concepto de mí que soy luz. Por eso vivo como luz. Es que para Dios yo soy luz. Por eso vivo como luz. ¿Y sabe que usted para Dios es luz? Vivamos como luz. Y el texto lo volvemos a leer. Ya no, pastor, pues vamos a leer para que sepa que no soy yo. Amén. Verso 7. No seáis partícipes con ellos. Verso 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes reprenderlas. Y ahí nos vamos a quedar por el tiempo. Pero escuchen, lo delicado, hermano, de ser hijo de la luz, ¿verdad? Entonces, 3 cosas que voy a terminar y se las digo. Oiga, características de un hijo de la luz. Escúcheme bien y revisémonos. El hijo de la luz, oiga, vive la luz, se expone a la luz y ama la luz. Le vuelvo a repetir, los hijos de luz viven en la luz. Amén. Se exponen a la luz. ¿Qué quiere decir? Que vienen delante de Dios y le dice, examíname. Pero verdad que a veces cuesta que nos expongamos. Hoy lo expuse yo a la fuerza porque aquí estoy y ya le da pena salirse. No, son bromas, son bromas. Pero verdad que aquí nos exponemos a la luz. Toditos nos expusimos a la luz. Pero venimos a la luz. Sin Él, hermano, ¿quién nos va a alumbrar? ¿Verdad? Muchos dicen que esto no es malo, muchos dicen que de vez en cuando no hace mal. Todo lo que pueda decir la gente, nosotros vivimos a la luz de la palabra. Amén. Segundo, nos exponemos a la palabra. Y tercero, amamos la luz. Amén. De tal manera nos amó Dios. Y esta es la condenación del mundo, que amaron más las tinieblas. Pero los hijos de luz entienden, saben claramente que Cristo vino al mundo para alumbrarnos a nosotros y enseñarnos la luz y el camino de regreso a casa, hermano. Por si no lo sabía, Jesús es la luz que alumbró nuestro entendimiento, alumbró nuestros pecados, nos llevó a la cruz y ahora somos herederos juntamente con Él. Amén. ¿Sí le eliminaron su entendimiento para eso? A eso vino Jesús, a ser la luz. Por tanto,
Leamos por última vez nuestro verso 8 y váyase meditando en esto. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz. Andad como hijos de luz. Amén. ¿Listo para salir hoy de aquí? ¿Listo? Para nomás acabe el servicio, a resplandecer allá afuera, a iluminar su casa, a traer sabiduría a su matrimonio, a guiar a sus hijos y a alumbrar a los que están perdidos. O decir, no, yo sigo ahí en las tinieblas. No, ya nos alumbraron. Ya entendemos que fuimos llamados a vivir en la luz. Amén. Nos ponemos de